Revelado, el increíble momento en el autobús que transformó la vida de mi familia, sorprendente. Alberto nunca imaginó que aquel autobús abarrotado, con su olor a tortillas y sudor, se convertiría en el escenario de su propósito. Con cada frenazo, su mente se llenaba de las expectativas que su familia había depositado en él. Debo ser el primero de mi familia en salir de esta pobreza, pensaba, pero el peso era aplastante. Esa mañana, como siempre, se acomodó en su asiento al fondo, rodeado de murmullos y risas, pero en su interior solo había dudas. ¿Realmente conseguiría demostrar que él merecía estar en la universidad? Mientras el autobús avanzaba, sintió la presión en su pecho crecer. Ojalá pudiera ser como esos compañeros que se mueven con tanta seguridad. Observó a un grupo de chicos que hablaban de fiestas y calificaciones altas, riendo entre sí. Su corazón se encogió. ¿Y si nunca llego a ser uno de ellos? ¿Qué pasaría si mi esfuerzo no vale tanto como el de ellos? Se sumergió en esos pensamientos, y el murmullo del autobús se desvaneció, dejando solo un eco de inseguridades. Fue entonces cuando avistó a la anciana que había cambiado todo en su vida. Sin aviso, se sentó a su lado. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su rostro arrugado, y a pesar de su edad, había una chispa vibrante en su mirada. La vida no es fácil, joven, empezó a decir con voz temblorosa. Alberto sintió un leve escalofrío. ¿Estaría a punto de escuchar una historia que podría cambiar su destino? Mis sueños se ahogaron en sacrificios. Trabajé el doble para que mis hijos tuvieran educación, continuó la anciana. Las palabras caían como piedras en el estanque de su mente, e inundaban su ser de consternación. Historias de esfuerzo, luchas y desilusiones que resonaban en su propia realidad. Pero nunca me rendí, nunca dejé que la desesperación me ganara, repitió, empujándolo hacia un abismo de reflexiones. Alberto la escuchaba, imaginando a su madre trabajando horas interminables. La imagen de sus manos cansadas pero laboriosas y esa mirada de esperanza lo llenó de determinación. ¿Es esto en lo que debo convertirme? ¿Un luchador? Pero la incertidumbre volvía, ¿y si mi esfuerzo no es suficiente? La anciana se giró hacia él, como si le leyera los pensamientos en su mente. Recuerda, cada paso que des, cada desvelo, es por tu futuro. No dejes que la presión te aplaste. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El autobús se detuvo y la anciana se despidió. Alberto sintió que esa conversación había encendido una chispa en su interior, pero la presión parecía multiplicarse en sus venas. Debía demostrar que su esfuerzo merecía ser reconocido. Así, mientras sus compañeros celebraban insouciantes, él se llenaba de angustia. La competencia se acercaba, y cada vez que cerraba los ojos, la pregunta retumbaba más fuerte: ¿y si fracaso? El miedo a defraudar a su familia lo consumía. En la penumbra de la noche, cuando el mundo dormía, él abría libros y hojas vacías que se llenaban rápidamente de fórmulas y conceptos. Pero cada palabra parecía pesada, como si le gritaran que el tiempo se acababa. Al final, era un rayo entre sombras. Un día debía enfrentar esa luz y demostrar que su historia, la historia de su familia, valía la pena. Mientras se preparaba para el gran momento, la angustia lo abrazaba. ¿Era un paso al abismo, o una escalera al cielo que sería realmente? Las semanas pasaron, y Alberto se sumergió cada vez más en sus estudios. Las noches se alargaban mientras su mente absorbía conceptos complejos sobre matemáticas y literatura, y su pecho se llenaba de una mezcla de adrenalina y ansiedad. Había tomado la decisión de asistir a una serie de charlas de orientación en su escuela, convencido de que un cambio de perspectiva podía reforzar su determinación. Al entrar al auditorio, se vio rodeado de rostros desconocidos, algunos de ellos como él, jóvenes que tenían el mismo brillo en los ojos, un anhelo compartido de escapar de la rutina y las limitaciones. Las charlas comenzaron y una voz resonaba en su mente: la educación es tu puerta hacia el futuro.
Sin embargo, la presión de una competencia desmedida lo hacía querer retroceder. Durante una de esas sesiones, se presentó una mujer, exalumna de la misma escuela, que había superado adversidades inimaginables. Como Alberto, provenía de una familia en la que los sueños eran difíciles de alcanzar. Con cada anécdota que compartía, él sentía como sus propias dudas tambaleaban. No es el lugar de donde vienes, sino la determinación de hacia dónde vas, decía. Ella hablaba con tal pasión que sus palabras se sentaban en el corazón de cada oyente, provocando suspiros y lágrimas contenidas. Alberto notó, entre la multitud, a un par de compañeros que también escuchaban con intensidad, como si esas palabras fueran un reflejo de sus propias luchas. La conexión fue instantánea, sus miradas se cruzaron, y el miedo a la competencia se diluyó por un segundo, reemplazado por la posibilidad de crear vínculos en este camino tan solitario. Tras la charla, se acercó a ellos, un impulso incontestable. ¿Los dos también están pensando en la universidad?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Pronto se encontraron compartiendo historias de sus hogares, de cómo cada sacrificio se transformaba en un motor que impulsaba sus sueños. Esa conversación se sentía liberadora, como si una parte del peso que llevaba en sus hombros comenzara a desvanecerse. Empezaron a estudiar juntos, cada tarde en la biblioteca, donde el murmullo de los libros se mezclaba con sus risas. Sin embargo, la inseguridad regresó con más ímpetu cuando, días después, su profesor de matemáticas anunció un examen final. Alberto había estado estudiando, sí, pero el miedo a fracasar le causaba insomnio. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, revisó sus apuntes, pero cada fórmula lo desbordaba más. La ansiedad transformó su respiración en un susurro ahogado. ¿Sería suficiente su esfuerzo? Podía arriesgarse a fallar, decidió que no podría dejar que el miedo lo venciera. Al amanecer, mientras el resto del mundo despertaba, él se sentó a estudiar con una taza humeante de café al lado. Hizo una lista de las áreas en las que se sentía menos seguro e ideó un plan de estudio. Esa estructura sólida le dio un sentido de control en medio del caos emocional que estaba viviendo. Finalmente, el día del examen llegó. El aire pululaba de tensión al entrar al aula. Alberto se sentó, sus manos temblando levemente mientras el profesor entregaba las hojas. A pesar de la presión que sentía, notó que detrás de sus dudas había una llama que creció desde la charla inspiradora y de la conexión con sus compañeros. Esto no es solo un examen, pensó. Es una oportunidad para demostrarme a mí mismo que no estoy solo en esto. Sus manos, ahora firmes, empezaron a escribir. Pero dentro de su mente, el eco de la anciana seguía resonando: cada desvelo, es por tu futuro. En ese momento, claro como nunca, comprendió que su lucha no solo era por él, sino por todos aquellos que habían soñado con una vida mejor. Esa conciencia lo empujó a dar cada respuesta lo mejor que podía. El resultado del examen podría marcar la diferencia en su vida, pero lo que más le preocupaba ahora no era solo la evaluación, sino la transformación que había experimentado desde aquel encuentro en el autobús. Salió del aula sintiendo que había crecido, que había enfrentado un monstruo interno que lo había sometido durante demasiado tiempo. Sin embargo, al mirar hacia el futuro, la verdadera pregunta surgía: ¿estaré listo para enfrentar el desafío más grande de todos? La sala oscura donde aguardaba escuchar los resultados tenía un aire tenso, y el sudor empapaba su frente. ¿Podría lidiar con el miedo a la decepción, o finalmente sería el momento de reivindicarse ante sí mismo? El murmullo en la sala se tornó ensordecedor cuando el profesor ingresó con los exámenes bajo el brazo. Alberto sentía como la tensión se hacía palpable, el aire pesado lo asfixiaba. Cada segundo se alargaba como si desafiara el tiempo. ¿Sería capaz de afrontar lo venidero? Su mente revivía el instante en que se sentó en su pupitre, las manos manchadas de tinta, el corazón latiendo en un ritmo frenético. La mirada del profesor parecía examinar a cada uno de ellos, como si pudiera leer su preocupación y determinación. Finalmente, empezó a entregar las hojas, y Alberto se sintió como un gladiador en la arena enfrentándose ante la multitud. En cuanto recibió la suya, se sumergió en el papel. Las preguntas que le parecieron oscuras durante las noches de insomnio ahora despertaban un nuevo entendimiento. Cada respuesta se sentía como una victoria, un pequeño triunfo personal. Terminó con el examen, pero el eco de lo que había vivido no se disipó. Había algo más que solo respuestas y calificaciones, había un enfoque renovado hacia el mismo. Había aprendido a luchar contra su propia mente, a ver los obstáculos como oportunidades.
Con un profundo suspiro, decidió que más allá del resultado, había ganado algo invaluable, confianza y un nuevo sentido de pertenencia. Los días siguientes se deslizaron entre la expectativa y el autoanálisis. Alberto comenzaba a tomar en serio las metas que se había propuesto. Cada encuentro con sus nuevos amigos en la biblioteca se transformaba en un ritual de crecimiento. A medida que revisaban conceptos complejos, empezaron a compartir técnicas de estudio, estrategias que les ayudaban a optimizar su tiempo. El aprendizaje se transformó en una experiencia colectiva. Se volcaba en la ruta del conocimiento junto con ellos, explorando fortalezas y debilidades que antes solo había percibido en sí mismo. Un día, mientras estudiaban, Alberto escuchó una sugerencia de uno de sus compañeros sobre participar en un concurso de matemáticas intercolegial. Esa idea le causó una mezcla de emoción y terror. La mera mención del concurso despertaba sus viejos temores de inseguridad. ¿Acaso estoy preparado para involucrarme en algo así?, se cuestionó. Pero al mismo tiempo, lo vio como un reto, una forma de validar su crecimiento reciente. Las semanas pasaron rápidamente, y el día del concurso se acercaba. Alberto utilizó las horas libres para estudiar las preguntas de años anteriores, dedicando tiempo a cada fórmula. La duda surgía y desaparecía como un ciclo, creía en su habilidad, luego se cuestionaba si realmente era suficiente. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Aquella charla inspiradora resonaba más fuerte que nunca en su mente, la determinación cuenta más que el origen. El concurso se llevaría a cabo en una universidad que siempre había admirado. Cuando el día finalmente llegó, Alberto se sintió invadido por una oleada de adrenalina. No solo enfrentaría a otros estudiantes, también se enfrentaría a sus propias expectativas. Al llegar, se encontró con una multitud de aspirantes concentrados, una marea de jóvenes con sus propios sueños e ilusiones. Su corazón latía con fuerza mientras ocupaba su asiento. Recordó cómo cada noche de desvelo había cambiado algo dentro de él, cómo había comenzado a encontrar fuerza entre sus amigos y compañeros. Intentó calmar su mente antes de que comenzaran las pruebas. Había desembarcado en una nueva etapa, y, sin importar el resultado, sabía que su valor residía en haber dado el paso. En ese momento, comprendió que ya había ganado algo mucho más importante que un trofeo, la capacidad de creer en sí mismo. Mientras los minutos transcurrían y la prueba comenzaba, un pensamiento surgió en su mente: felices resultados o aprender de las derrotas, ¿quién ganaría hoy? Esa incertidumbre se convirtió en su motor, y ante cada pregunta que enfrentaba, comprendía que esta era solo una más de tantas batallas que tendría que pelear en la vida. Al finalizar la prueba, salió del aula con una buena sensación, pero también con un renovado dilema: ¿y si no obtengo el reconocimiento que esperaba? ¿Me definiría eso como un fracaso, o habría que mirar más allá? Con esa incertidumbre a cuestas, el camino hacia su futuro apenas comenzaba a desplegarse ante él, dejando claro que el verdadero desafío no solo era el concurso, sino todo lo que vendría después, el verdadero examen de su carácter. El eco de la prueba resonaba en la mente de Alberto mientras caminaba hacia casa, cada paso acompañado por una mezcla de adrenalina y ansiedad. La sensación de haber dado lo mejor de sí le llenaba de satisfacción, pero la incertidumbre del futuro también lo atormentaba. La visión de un reconocimiento tangible lo perseguía. Se cuestionaba si ese era su verdadero objetivo o si era, simplemente, un anhelo superficial. Al llegar a casa, se encontró con su madre en la cocina, una imagen que siempre había simbolizado la tranquilidad para él. Notó en su rostro una expresión de preocupación, como si supiese que la jornada de su hijo había sido un campo de batalla emocional. ¿Cómo te fue, hijo? La voz suave de su madre era un refugio. Fue bien, creo. Pero, se detuvo. No quería desanudar sus sentimientos en palabras, el miedo al fracaso lo acechaba. La conversación se deslizó hacia un clima más positivo mientras ayudaba a preparar la cena, pero su mente estaba atrapada en un círculo vicioso de autocrítica. Se cuestionaba si podría haber dado más, si se merecía realmente los aplausos del mundo exterior. Esa autoexploración lo llevó a una revelación inquietante: a veces, el mayor oponente estaba dentro de uno mismo. Esa noche, sin poder dormir, Alberto decidió salir a caminar. El aire fresco lo ayudaba a despejar su mente. Pasó frente a un autobús que esperaba en una parada, y esa visión le inspiró un pensamiento. Los autobuses eran metáforas de destinos, cada uno llevaba a personas con sus propias historias, anhelos y temores. En ese momento, sintió un impulso, una necesidad de estar en sintonía con su propio viaje. Al día siguiente, se encontraba en la biblioteca,
ese santuario de conocimiento que había llegado a apreciar tanto. Se reunió con sus amigos, mientras discutían sobre el concurso y los resultados. Su confianza regresó momentáneamente al inicio de la plática, con cada risa y broma compartida. Pero rápidamente volvió esa inseguridad que lo asediaba, preguntándose si la victoria de otros eclipsaría sus propios esfuerzos. Cuando uno de sus amigos lo animó a enfocarse en el aprendizaje, sintió un destello de entendimiento. Quizás, lo que realmente importa no son los reconocimientos, sino las lecciones aprendidas en el camino, reflexionó en voz alta. Esa afirmación resonó en él, conectándose con la verdad que había descubierto en la misma biblioteca, que el valor de cada paso no siempre se mide a través de medallas. Empezó a cuestionar las prioridades con más profundidad. Mientras se preparaba para una nueva evaluación, decidió implementar sus descubrimientos. Se concentró en aprender en lugar de comparar su progreso con el de otros. La idea de la colaboración en su grupo de estudio se reforzó, estaban en el mismo barco, navegando hacia destinos igualmente diversos. Su contribución al aprendizaje de los demás le proporcionó una satisfacción inigualable. Ya no buscaba brillar en el reflejo de otros, sino que buscaba iluminar su propia senda. Sin embargo, la cada vez más común interrupción del miedo al no alcanzar estándares externos también lo acobardaba. Esa lucha interna lo llevó a preguntarse, ¿qué pasaría si al final no obtengo lo que creía merecer? Para sus amigos y el entorno, el reconocimiento era solo un subproducto del esfuerzo, pero para Alberto significaba un puente hacia la validación personal. Mientras diagramaba su plan de estudios, sentía la presión de los días venideros apretando contra su pecho. Con cada fibra de su ser, deseaba escapar de la tormenta de dudas internas. La búsqueda de su propia voz comenzó a establecer una base nueva, un pilar esencial que temía fracturar ante la presión de la competencia. Aquella noche, mientras el ruido de la ciudad se ahogaba en la distancia, se abrazó a la inseguridad, preparándose para enfrentarla de frente. Había algo más profundo por descubrir, una verdad que quizás cambiaría su enfoque hacia el aprendizaje y la autoaceptación. Se preguntó si el verdadero desafío era reconocer el valor de su propio viaje, en lugar de temer siempre la llegada a la meta. El día siguiente traería consigo la revelación que lo uniría a su identidad y propósito. ¿Estaba realmente listo para conocer la esencia de su lucha? Con ese dilema en mente, cerró los ojos, consciente de que su odisea apenas comenzaba, y la próxima estación no solo sería un examen académico, sino el verdadero examen de su ser. Alberto se despertó aquella mañana con una sensación de expectación. El día prometía ser diferente. Sentía que las dudas que le habían atormentado empezaban a despejarse, impulsándolo a buscar respuestas no solo en el ámbito académico, sino también sobre sí mismo. Se preparó con un nuevo enfoque, imaginándose como el protagonista de una narración en la que debía reinventarse. El mero acto de vestirse se volvió un ritual lleno de intenciones, cada prenda era un símbolo de su voluntad de crecer. Al llegar a la escuela, notó que la atmósfera estaba impregnada de nerviosismo. Sus compañeros hablaban animadamente sobre la evaluación que se aproximaba, pero a Alberto le parecía que, en lugar de competir, estaban todos formando un equipo. Esa idea lo fascinó, así que se unió a una conversación grupal donde se discutían estrategias de estudio. Ahí, un amigo mencionó que la práctica no solo se trataba de acumular conocimiento, sino de enfrentarse a uno mismo, a las propias limitaciones. Las palabras resonaron con fuerza en su interior. Mientras los otros hablaban, Alberto reflexionaba sobre su propia relación con el aprendizaje. Se dio cuenta de que había estado atrapado en un ciclo de escasa autovaloración, creyendo que su capacidad dependía de las calificaciones. Sin embargo, comprendió que el verdadero aprendizaje transcurría en la introspección y la capacidad de adaptarse. ¿Por qué había olvidado cómo disfrutar del proceso en lugar de obsesionarse con la meta? Esa noción de transformación personal comenzó a fluir por sus venas, dándole energía. Se propuso a sí mismo un objetivo: disfrutar el viaje del aprendizaje sin el peso del miedo al fracaso. Se comprometió a ser un estudiante diferente, uno que valoraba la curiosidad más que la competencia. Mientras las horas pasaban, su enfoque se desvió de la calificación deseada hacia la posibilidad de explorar nuevas ideas y conceptos. La evaluación llegó como un torrente de emociones. Alberto, aunque nunca había estado completamente libre de nervios, se sentía más centrado. Al entrar al aula, sintió la vibración colectiva de ansias, sobresaltos y esperanzas, pero también una calma que no había experimentado antes. Durante el examen, sus pensamientos fluyeron libremente, permitiéndole acceder a un estado de concentración verdadera. Ya no competía con los demás, luchaba contra sus propios límites. Cuando terminó,
Se sintió ligero. Miró a su alrededor y vio las caras de sus compañeros, algunos agotados y otros aliviados. Pero en su pecho latía una pulgada de satisfacción que iba más allá de lo académico. Había conseguido salir de su propia sombra en los días siguientes, esa sensación perduró. Las nuevas amistades que había forjado con sus compañeros, apoyándose mutuamente en el estudio, le recordaban que las conexiones humanas eran un pilar fundamental para el aprendizaje. Se sintió parte de algo más grande, donde cada uno podía aportar su perspectiva, enriqueciéndose mutuamente en lugar de competir. Sin embargo, en la calma que siguió a la tormenta, Alberto aún sentía un eco inquietante. Se dio cuenta de que podría caer en viejas pautas. La presión del reconocimiento nunca desaparece del todo y se preguntaba si, al final, podría mantener este nuevo enfoque genuino en su vida diaria. Iba a permitir que la búsqueda de la validación reescribiera su historia una vez más. La noche antes de recibir los resultados del examen, se sentó con un cuaderno en blanco en su regazo. Quería plasmar sus emociones, identificar sus miedos persistentes. Cada palabra que escribía representaba un temor que debía afrontar. La inseguridad aún tenía un espacio en su mente, asomándose y cuestionando si realmente había superado sus viejos patrones. Al cerrar el cuaderno, se sintió angustiado, enfrentándose una vez más a la pregunta, ¿qué dirán los resultados sobre mí? En ese punto crítico, Alberto comprendió que la lucha no solo era contra la evaluación externa, sino contra la necesidad de aprobación que lo había consumido por tanto tiempo. La cita con la verdad era inminente, estaba a punto de dar un paso más en su viaje de transformación, pero sabía que solamente había comenzado a rasgar la superficie de lo que significaba realmente conocerse a sí mismo. Esa noche, antes de dormir, pensó profundo en lo que podría descubrir sobre su identidad en los días venideros. Una verdad impactante podría estar a punto de revelarse, y Alberto estaba listo para enfrentarla, sin importar lo que ello implicara. Alberto despertó esa mañana con el sonido del despertador resonando en sus oídos como un eco lejano. La angustia del día anterior había dejado un regusto amargo, pero al mismo tiempo, una chispa de curiosidad comenzó a florecer en su interior. Se levantó y, por primera vez en mucho tiempo, decidió que iba a abrazar cualquier resultado que se presentara. Esa actitud renovada lo llenó de energía mientras se preparaba, cada gesto se sentía más significativo. Al llegar a la escuela, el ambiente vibraba con una mezcla de expectativa y ansiedad. Los murmuros sobre los resultados del examen se esparcían como un virus. Alberto se desplazó hacia su grupo de amigos, notando cómo unos parecían animados y otros visiblemente tensos. Sin embargo, él sintió que su reciente viaje de autodescubrimiento lo aislaba de ese mar de emociones. Sentados juntos, sus compañeros discutían qué significarían sus notas para su futuro, pero él decidió tocar un tema que había reflexionado en soledad. ¿Qué tal si pensamos en esto como un paso más en nuestro camino?, preguntó. Las miradas se volcaron hacia él, y vio una mezcla de sorpresa y curiosidad. Alberto tomó aire, consciente de que cada palabra que pronunciaba tenía el poder de desestabilizar viejas creencias. No se trata de la calificación, sino de lo que aprendemos de nuestras experiencias. La conversación cambió de rumbo. Los corazones se relajaron. La profunda conexión que sentía con los demás lo volvió más audaz. Fue un momento de revelación, donde se dio cuenta de que tenía la capacidad de liderar y ser un pilar dentro de su círculo. La idea de un equipo en lugar de una competencia se instaló en su mente como una semilla que empezaba a germinar. Sin embargo, mientras la tarde avanzaba, una sombra se dibujó en su mente. Alberto sabía que su hablar se sentía bien, pero en el fondo, el miedo a la evaluación le susurraba al oído. Cada vez que alguien mencionaba la posibilidad de sobresalir, su inseguridad emergía. Más allá de las palabras inspiradoras, la duda persistía: ¿era realmente capaz de liderar, o era solo un fraude más en un mundo que valoraba las calificaciones por encima de todo? Cuando sonó el timbre y el momento de recibir los resultados se acercó, la intriga palpitaba en el aire. Alberto se dirigió hacia el tablón con pasos firmes, pero su estómago se retorcía de ansiedad. Las caras alrededor de él reflejaban el mismo nerviosismo, y aunque el grupo compartió risas y palabras de aliento, una sensación de separación le persistía. Podía sentir que estaba en un camino distinto, uno que no debía desviarse por los resultados que todos parecían esperar. Al llegar al tablón, se enfrentó al papel que cambiaba tantas vidas en ese momento. Con el aliento contenido, recorrió la lista con la mirada. Los nombres se deslizaban ante sus ojos como ecos de un pasado que ya quería dejar atrás. Y ahí estaba, su nombre. Todo lo que había sentido se redujo a un instante,
y su corazón se frenó. Los resultados eran buenos, sí, pero su mente no podía evitar desviar su atención hacia los compañeros a su alrededor, observando la mezcla de alegría y decepción en sus rostros. En ese momento, Alberto sintió algo que no había anticipado: el peso del reconocimiento no le pertenecía más. En lugar de sentir la euforia de su éxito, una ola de compasión lo golpeó al ver a sus amigos procesar la propia carga de la aprobación. Las emociones embargaban el espacio entre ellos, y Alberto decidió que no podía seguir sentado en la orilla superficial de su viaje personal. En la búsqueda de su propia validación, se olvidó de que su verdadero propósito puede radicar en la empatía hacia los demás. Mientras el día cerraba, se preguntó cómo podría usar esa nueva rendición de su propia competencia para fortalecer sus vínculos con sus compañeros. ¿Podría ser ese el nuevo reto? No solo granjearse un lugar acorde a su aprendizaje, sino también ser un faro de apoyo en un entorno que a menudo se centraba más en el resultado que en él. Proceso. Con ese pensamiento latente, una nueva historia comenzaba a surgir en su mente, llevándolo a contemplar su próximo paso. La necesidad de un cambio más profundo lo impulsaba a actuar, y en el horizonte, veía la posibilidad de iniciar un nuevo movimiento entre sus compañeros. Este sentimiento de responsabilidad emergente lo estaba preparando para nada menos que una revelación auténtica sobre el verdadero significado de conexión y aprendizaje, pero estaría listo para tomar la iniciativa que transformara no solo su vida, sino la de quienes lo rodeaban. Alberto se despertó esa mañana con una lucidez que le era ajena. No podía deshacerse de la sensación de que aquel día sería un parteaguas, un instante clave que lo llevaría a una nueva etapa. Tras repasar las memorias del día anterior, decidió que sería el día en que comenzaría a actuar en base a su convicción de que el aprendizaje era más valioso que cualquier calificación. Se preparó con esa determinación, cada movimiento estaba imbuido de una energía renovada. Al llegar a la escuela, se sintió invadido por una oleada de pensamientos. La inseguridad sobre su papel en el grupo de amigos todavía merodeaba, pero transformó esa ansiedad en una chispa de motivación. Tenía un propósito. Durante el almuerzo, mientras sus compañeros intercambiaban historias sobre sus ansiados resultados, Alberto sintió que podía ser el hilo conductor de una conversación más significativa. ¿Qué tal si compartimos qué aprendimos en este proceso?, sugirió, una idea que le parecía brillante y aterradora al mismo tiempo. A medida que sus palabras se deslizaban en el aire, notó cómo el interés en sus compañeros despertaba. Las miradas de curiosidad que antes solo lo inquietaban ahora lo llenaban de una determinación implícita. Hablaban de estrategias de estudio, de las noches sin dormir, de las inseguridades que todos compartían. Era como si el tabú sobre sus miedos se hubiese roto, abriendo la puerta a un diálogo real. Mientras escuchaba, se dio cuenta de que todos, sin excepción, luchaban contra sus propias sombras. Esta revelación le abrió una perspectiva insospechada: estaba rodeado de guerreros, cada uno batallando su propia guerra. La empatía empezaba a florecer en él, y entendió que su papel no era ser un líder indiscutible, sino un compañero en el viaje del aprendizaje colectivo. Él podría ser el catalizador que empujara a los demás a trascender sus propias inseguridades. Sin embargo, una incómoda sensación de inadecuación comenzó a burbujear en su interior. Alberto pensaba en su capacidad para mantener viva esa llama de colectividad y apoyo. Podía verse a sí mismo frente a sus amigos, guiándolos en un lugar donde el peso de la evaluación no definiera su valor. Pero, ¿era capaz de llevar la antorcha en un ámbito donde todos anhelaban ser los ganadores? Esa pregunta empezaba a carcomer su determinación. Después del almuerzo, se sintió embargado por la necesidad de un cambio. Se retiró a un rincón solitario del patio y comenzó a pensar en cómo podía dar forma a una iniciativa que impulsara a sus compañeros a enfocarse en el aprendizaje y no en la competencia destructiva. ¿Y si organizaba un grupo de estudio? No uno que midiera a cada uno por sus resultados, sino un espacio seguro donde cada error fuera visto como un peldaño hacia la mejora. Mientras su mente lucubraba ideas, sintió que la autoestima crecía, pero siempre acompañada de la sombra de sus temores. ¿Y si al intentarlo no lograba el impacto esperado? El miedo al fracaso, a las críticas, susurraba en su conciencia, pero sabía que quería más, que ahí radicaba su motivación. Necesitaba explorar su capacidad para ayudar a otros y a sí mismo en el proceso. Con cada idea que se le ocurría, sentía la necesidad de dar ese primer paso, aunque la incertidumbre lo abrumara. Se preguntó cuántos podían estar sintiendo lo mismo y si su iniciativa podría ser una chispa, un destello de esperanza frente a la presión que los rodeaba.
Al mirar a sus compañeros, notó la misma lucha retratada en sus rostros ansiosos. Con un impulso renovado, Alberto soñó en voz alta, imaginando un lugar donde todos pudieran ser vulnerables y auténticos. Reflexionó sobre lo que sería dar un paso hacia la transformación que no solo alcanzaría su crecimiento personal, sino que también incitaría a todos a redescubrir su propio valor más allá de las calificaciones. Movido por esta idea, ya no se sentía como un fraudulento. Estaba ante la crisis que daría vida a una nueva iniciativa, y al mismo tiempo, un desafío personal. Estaba listo para transformar no solo su vida, sino la de quienes lo rodeaban, comenzando por ese simple gesto de un grupo de estudio. La pregunta que ahora lo impulsaba era clara: ¿tendría el valor de hacer la propuesta? Y más importante aún, ¿estaría preparado para afrontar la respuesta de sus compañeros? Mientras ponderaba todo esto, sintió que una energía nueva vibraba en su interior. Era el momento de actuar, el momento de eludir sus temores. La próxima conversación podría ser el comienzo de un movimiento. ¿Estaba preparado para abrir la puerta a lo desconocido? La decisión estaba al borde de sus labios, pero el eco de su vulnerabilidad aún lo mantenía a la espera. El timbre de la campana resonó en su mente, marcando el inicio de un nuevo capítulo. Alberto sabía que el momento había llegado. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia el aula, donde sus compañeros ya se encontraban, llenos de expectativas y ansiedades. Sin embargo, esta vez, la incertidumbre no iba a paralizarlo. Sentía la determinación empujándolo hacia adelante, como una corriente que desbordaba sus límites. Cuando se sentó, descubrió que sus manos temblaban ligeramente. Respiró hondo y visualizó el espacio que había estado imaginando, un grupo donde cada voz contara, donde la competencia se disolviera y el aprendizaje prevaleciera. Voy a hacer la propuesta, se dijo a sí mismo, sabiendo que esa sería la primera acción concreta en su nueva travesía. Desde su asiento, observó a sus amigos conversar. Eran rostros que, hasta hace poco, le habían parecido inalcanzables, pero ahora los veía como aliados. Con cada risa y susurro, la ansiedad que antes había alimentado su inseguridad comenzaba a desvanecerse. No estaba solo en esta búsqueda, todos llevaban consigo miedos similares y anhelos de superación. De repente, alzó la voz, rompiendo la rutina que los había envuelto por meses. Chicos, tengo una idea. ¿Y si formamos un grupo de estudio donde podamos ayudarnos en lugar de competir? La pregunta flotó en el aire, cargada de nervio y esperanza. Sus compañeros, inicialmente sorprendidos, comenzaron a murmurar. Había algo liberador en su propuesta. Sintió una mezcla de miedo y liberación al ver que, aunque algunos permanecían escépticos, otros manifestaban curiosidad. Era el partido entre el inédito deseo de ser escuchado y el temor de ser juzgado. En ese instante, Alberto comprendió que su perspectiva estaba cambiando. Ya no buscaba la aprobación de sus compañeros, sino ofrecerles un espacio donde también ellos pudieran ser vulnerables. Con cada respuesta que recibió, el diálogo se expandió. Algunos compañeros compartieron su experiencia con ansiedad ante los exámenes, otros hablaron de noches de estudio solitarias. Alberto se sintió más parte de un colectivo que de un grupo fragmentado. La sensación de que cada palabra contaba, que cada historia era un ladrillo en el edificio que querían construir, le otorgó fortaleza. Sin embargo, al cierre del almuerzo, una oleada de dudas volvió a invadirlo. ¿Había sido suficiente lo que había ofrecido? ¿Se podrían mantener los vínculos creados en una simple charla? Le asaltó el miedo a que su iniciativa se convirtiera en un fracaso, una ilusión efímera. Pero justo en ese momento, recordó su motivación original, el deseo de explorar su capacidad para guiar y ser guiado, de transformar su propia experiencia a través de los demás. La noche llegó y, mientras se preparaba para descansar, sintió que cada pequeño paso lo acercaba a la versión de sí mismo que había estado buscando. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad que había sentido al proponer el grupo era más un signo de fortaleza que de debilidad. Las inseguridades estaban ahí, pero comenzaba a aprender a convivir con ellas. El día siguiente se aproximaba, y la ansiedad por el desempeño en el aula comenzaba a disiparse. Alberto se sentía en plena ebullición personal, donde cada error se debía considerar una oportunidad en lugar de una derrota. Pero, a pesar de este crecimiento interno, un nuevo desafío se perfilaba en su horizonte: la resistencia de quienes aún privaban el aprendizaje de su esencia. Abrió su libro, preparándose para el día venidero, cuando su propuesta encontraría la luz del día. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre se cernía sobre él, y solo el tiempo diría si el camino que había decidido emprender lo llevaría a un verdadero renacer. ¿Qué pasaría cuando otros comenzaran a cuestionar su visión?
Todo estaba en sus manos, y lo que Alberto no sabía era que las siguientes 24 horas cambiarían su vida de una manera que jamás habría imaginado. Su próximo paso sería decisivo, tanto para él como para sus compañeros. El día amaneció fresco, con un cielo despejado que parecía prometer nuevos comienzos. Alberto se encontró en el camino hacia la escuela reflexionando sobre lo que había planteado el día anterior. Su corazón aún palpitaba con esa mezcla de emoción y temor, pero decidió que no podía marchar atrás. Al llegar al aula, un leve murmullo de conversación llenaba el ambiente. Sus compañeros lo miraron, algunos con curiosidad, otros con esa chispa de duda que él bien conocía. Alberto respiró hondo, reforzando su resolución. Se sentó en su lugar habitual, y a la expectativa, comenzó a notar la incomodidad en el rostro de algunos de sus compañeros. ¿Sería su propuesta vista como un simple capricho? Sin embargo, cuando el profesor entró y anunció que hoy se dedicarían a discutir las ideas de proyecto, Alberto sintió que su momento había llegado. La palabra fluyó entre los estudiantes, pero el nerviosismo lo atrajo. Mientras otros hablaban, él se dio cuenta de que tenía que intervenir. Quisiera proponer un enfoque diferente, dijo, notando cómo todo el grupo lo miraba. Pensé que podríamos trabajar juntos en un grupo de estudio, ayudándonos unos a otros en lugar de vernos como competidores. Las miradas variaron entre la sorpresa y el cuestionamiento. Fue en ese instante que Alberto enfrentó una revelación personal. No solo se trataba de ofrecer su propuesta al grupo, también era un acto que despejaba su propia necesidad de ser aceptado. Su mente recordó las veces que se había reprimido, optando por la comodidad de la anonimidad. Ser vulnerable también es ser fuerte, se repitió como un mantra interno mientras sentía que sí, al fin lidiaba con su miedo. La respuesta fue variada. Algunos compañeros comenzaron a expresar interés, mientras que otros se mostraban escépticos. Las dudas rebotaban en su mente, pero en vez de dejarse abrumar, las utilizó como motores para impulsarse hacia adelante. Escuchó con atención, validando cada argumento, cada opinión. Este proceso lo enriqueció, le permitió ver lo que su visión significaba para otros. Pronto surgieron ideas complementarias, algunos mencionaron que podrían usar la biblioteca para reuniones, otros sugirieron metodologías de estudio. Este crecimiento del diálogo lo llenaba de energía, sentía que no solo estaba creando una propuesta, sino también instaurando nuevas relaciones basadas en la colaboración. Alberto, en ese momento, empezó a percibir su propio valor como un líder natural. Sin embargo, esa percepción estaba en conflicto con las voces de sus dudas internas. Mientras el día avanzaba, las preguntas de sus compañeros se tornaron más incisivas. ¿Y si esto no funciona?, preguntó uno. ¿Qué pasa si solo complicamos las cosas?, cuestionó otro. Alberto falló en reprimir la oleada de ansiedad que lo invadió. Sin embargo, la reflexión interna que siguió lo llevó a una comprensión impresionante. El fracaso no era el opuesto del éxito, sino parte integral del mismo. Esa apuntaló su determinación. La última clase del día dejó a Alberto en un estado de tensión. Algunos se pronunciaron a favor del grupo de estudio, mientras que otros decidieron permanecer al margen. La aceptación no era unánime, y eso le dejaba un sabor agridulce. Sin embargo, decidió no rendirse. Habló con algunos compañeros individuales, buscando aliados que compartieran su visión. Cada pequeño acercamiento lo empoderaba, cada sí era combustible para su espíritu. Mientras se retiraba de la escuela, la incertidumbre seguía sus pasos. La semilla que había sembrado debía cuidarse, nutrirse, y en su mente la pregunta seguía resonando. Pero se dio cuenta de que no había vuelta atrás, había encendido algo en el que no podía ser apagado. A la noche, su mente repletó de ideas, pero también de temores. Esa era la esencia del crecimiento, pensó. La necesidad de enfrentarse a su propia realidad y asumir la responsabilidad por su futuro le exigía dar un paso más. Sabía que no todo camino estaba claro, y eso le otorgaba tanto miedo como emoción. Había llegado un momento crucial. ¿Podría realmente convertirse en el líder que anhelaba ser o se vería arrastrado por la sombra de sus dudas? Esa noche, Alberto se encontró revisando su propuesta y recibiendo mensajes de algunos de sus compañeros. Cada respuesta se transformaba en una revelación, y la forma en que se percibían a sí mismos comenzaba a cambiar. Entonces, un mensaje inesperado iluminó su pantalla. Un grupo de estudiantes de otra clase quisieron unirse a la iniciativa. Era el momento para que la revolución que había planteado comenzara a gestarse. ¿Estaría preparado para las repercusiones que eso podría desencadenar?
Alberto se despertó aquella mañana con una calma que lo envolvía. Había pasado semanas lidiando con sus inseguridades, pero al mirar al espejo, sintió que se veía diferente, su reflejo mostraba a un joven decidido, listo para enfrentar los nuevos desafíos que la vida le tenía reservados. Su propuesta de formar un grupo de estudio había dado frutos, y hoy, ese espacio colaborativo abriría sus puertas por primera vez. Al llegar a la escuela, la emoción palpable lo invadió. Se sintió como el capitán de un barco que surcaría un mar desconocido, pero en este viaje no iba solo. Sus compañeros de clase, aquellos que alguna vez habían sido rivales, ahora estaban a su lado dispuestos a construir un camino juntos. La sala designada para el primer encuentro vibraba con energía, risas y murmullos llenaban el aire. Cuando Alberto se presentó frente al grupo, sintió que cada mirada era un estímulo. Había cultivado el coraje y la confianza necesarios para liderar, y el peso de la responsabilidad lo impulsaba a compartir su visión. Estamos aquí para aprender juntos, a construir un ambiente donde cada uno de nosotros pueda destacar sin miedo a ser juzgado, les dijo. Las palabras resonaron en la sala y pronto comenzaron a surgir ideas. Alberto escuchó con atención las sugerencias de sus compañeros, cada intervención alimentando la fogata de su determinación. Nunca antes había experimentado un sentimiento de pertenencia tan fuerte. Se dio cuenta de que no solo era un lugar donde se intercambiarían conocimientos, sino un refugio para compartir miedos y sueños. Sin embargo, la presión aún acechaba. Había colegas que dudaban de su enfoque colaborativo, preguntándose si esto realmente podría funcionar. Alberto comprendió que tal vez tendría que enfrentar críticas, pero esta vez, su confianza no vaciló. Aprendió a aceptar la incomodidad como parte del crecimiento. El fracaso no es el final, es simplemente un peldaño más en el camino hacia el éxito, repetía para sí mismo. Con el péndulo del tiempo, el grupo de estudio prosperó. Se establecieron rutinas y estrategias que hicieron el proceso académico más agradable y efectivo. Las noches de estudio se convirtieron en momentos de risa, el aprendizaje en un viaje colectivo lleno de descubrimientos. Alberto veía cómo sus compañeros se transformaban, reconociendo sus fortalezas y capacidades. A medida que cada uno crecía, él también se llenaba de satisfacción y orgullo. La prueba final se acercaba, y cada miembro del grupo llegó preparado por el trabajo colaborativo. El día del examen, Alberto se sintió más genuinamente conectado con sus compañeros que nunca. Comprendió que no había luchado solo por su éxito, sino que había cultivado un entorno donde el aprendizaje florecía para todos. Cuando los resultados finalmente llegaron, cada uno, con su propio destino en una mano, enfrentó la recta final. Alberto sabía que su calificación importaba, pero también entendía que el verdadero logro radicaba en la transformación que todos habían experimentado. Cada uno de sus compañeros había crecido, había explorado nuevas áreas de conocimiento y desarrollado relaciones de apoyo. Para él, eso era lo que realmente contaba. La conexión humana que había construido era más satisfactoria que cualquier reconocimiento. Un nuevo sentido de propósito emergió. Su viaje no había sido solo para sobresalir en exámenes, sino para ayudar a otros a alcanzar sus metas y a encontrar en el aprendizaje una experiencia compartida. La verdadera victoria giró en torno a la empatía, la voluntad de crecer juntos. Alberto se despidió de ese capítulo de su vida con una sonrisa. Había aprendido que su lucha no solo fue contra sus propias inseguridades, sino por aquellos que lo rodeaban. Salió de la escuela ese día con la certeza de que había logrado algo grande. Ya no solo era un estudiante que anhelaba escapar de la pobreza, ahora era un líder capaz de inspirar a otros a seguir sus pasos. La vida estaba llena de incertidumbres, pero Alberto sentía que estaba preparado para enfrentar cualquier desafío futuro. Su visión de un aprendizaje colectivo había sido validada, y esa validación personal era el verdadero trofeo que siempre había deseado alcanzar. La universidad se vislumbraba en el horizonte, no solo como un sueño, sino como una meta alcanzable, y estaba listo para conquistarla. Así, concluyó su jornada con un deseo profundo, que su historia sirviera de motivación para otros, que quien se encontrara con dudas pudiera reconocer la fuerza que reside en la vulnerabilidad y en el trabajo conjunto. Alberto había encontrado su propósito en el aprendizaje, y estaba decidido a llevar a otros consigo en ese viaje. No esperen ni un segundo más para compartir la historia de Alberto con al menos 5 amigos que necesiten ver este final transformador. Demostrenle al mundo que las historias de superación personal importan. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo.